Como decíamos entonces que el concepto de la Trinidad es muy difícil de explicarlo con palabras sencillas y simples para que lo podamos entender, porque la Trinidad es como querer explicar a Dios. Y eso, digamos, no se puede hacer en términos de palabras sencillas. Por lo tanto, sí, la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo está en la Biblia, pero la Trinidad es un concepto que encierra estas tres personas. La Trinidad como palabra, como descifrada Trinidad, no aparece en la Biblia, pero sí aparecen los conceptos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la Biblia, como nos dice y como vimos en las primeras clases, de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso, y uno de esos aspectos refleja esa semejanza en que nosotros somos seres compuestos, por así decirlo, ¿no? Conformados de tres partes, ¿no? Somos seres tripartitos. Es decir, estamos conformados por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. La palabra aquí lo ratifica en primera de Tesalonicenses 5:23, la cual dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros observamos una persona, no vemos estos tres elementos. Nosotros solamente vemos el cuerpo, pero eso no significa que ésta no posea un alma y un espíritu. Vamos a la otra vez. Si me... Ya, entonces... Se me queda pegado. No puedo avanzar. Ahí, y ahora ahí podía avanzar. Mira, no puedo. Sí, pero ahí sí, ya. Entonces, como decíamos, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sin embargo está claramente evidenciado por las Escrituras que nuestro Dios es un Dios trino que existe en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, ¿no? Hay ejemplos que podríamos utilizar, pero he encontrado que los ejemplos que existen no profundizan cabalmente lo que quiere decir esta doctrina de la Trinidad, ¿ya? A ver, como bien decía anteriormente, sabemos que nuestro cuerpo está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Este ejemplo del huevo y el agua no es muy sustancial como ejemplo, por lo tanto no lo voy a mencionar, ¿ya? Pero sí encontré otro que podría
realmente darnos un ejemplo más acertado o más próximo de lo que es la Trinidad, ¿ya? Por ejemplo, un profesor de religión le enseñó a sus alumnos acerca del universo para entender la Trinidad. Y aquella ilustración él la ilustró de acuerdo al espacio, el tiempo y la materia, ¿no? Por lo tanto, él dice que universo es uni, que es uni, significa uno, ¿no? Por lo tanto, ese universo encierra una sola cosa, pero este universo tiene tres aspectos como está el espacio, el tiempo y la materia. Por lo tanto, si quitamos cualquiera de estos elementos, si quitamos la materia o quitamos el espacio o quitamos el tiempo, ya no es universo. De la misma manera es la Trinidad, ¿no? La Trinidad está compuesto por estos tres personas, ¿no? La persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Eso en cuanto a ejemplo. A ver, en cuanto a lo que nos dice la teología, de lo que nos habla la palabra de Dios acerca de la Trinidad, aquí está lo interesante esto de la Trinidad. Y creo que con estos conceptos nosotros deberíamos quedarnos para interpretar de la mejor manera, ¿no?, las afirmaciones que no deben ser mal interpretadas. Primera cosa, la teología dice que no hay sino un solo Dios. Hay un solo Dios, dice la palabra, ¿no? Y lo reitera el Shema o Shema, en la cual los antiguos judíos israelitas le enseñaban a sus hijos a que decir, por ejemplo, Jehová uno es, era verdaderamente una recitación que se aprendían de memoria, ¿ya? Y en la cual Deuteronomio 6:4 establece, ¿no?, y estampa, digamos, de que allí solamente hay un solo Dios, hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Y también, si ustedes buscan en su Biblia, Primera de Corintios 8:4, también nos está diciendo el concepto de un solo Dios. Gálatas 3:20 también lo menciona de la misma manera. Hay un solo Dios, ¿no? Y Primera de Timoteo también lo estampa de la misma forma, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de un solo Dios, no es que estemos hablando de tres dioses en relación a la Trinidad, sino que estamos diciendo que hablamos de un solo Dios manifestado en distintas personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Aló? Sí. Sí, Mire, Sí. sí, pastora. hiciéramos un poquito el ejercicio. Busquen Génesis 1:1. Otro puede buscar Génesis 1:26. Otro Génesis 3:22. Génesis 11:7. Y otro puede buscar Isaías 6:8. ¿Con qué cosa nos vamos a encontrar ahí para entender esto de, digamos, la fehaciente convicción que hace la teología respecto de la Trinidad?
Isaías, ¿cuánto era? Isaías, perdón, Seis, Isaías ocho. 6:8. Gracias. Ya. ¿Quién encontró Génesis 1:1? Amén. Yo, pastora. ¿Ya? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. En el principio, Dios, ¿cierto? Amén. Ya. Ahí estamos en el concepto de Dios. Perfecto. Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya. ¿Cómo comienza el texto? Allí hay una pluralidad, ¿cierto? ¿A dónde? Entonces, Hagamos. 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 ¿En Hagamos qué, al hombre. en qué persona está allí del verbo ese? Presente. No. Sí, presente, Plural. pero está utilizando la tercera persona, ¿cierto? Está en plural, Plural. ¿cierto? Plural, ya. Génesis 3:22. Yo, ¿Qué y dice? dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para siempre. Ya. ¿Qué le llamó la atención allí? ¿Quién habla ahí? Oh, Jehová, Dios. Hagamos. Están hablando varias personas. Varias personas, ¿cierto? Dice, el hombre es como Uno de nosotros, uno de nosotros. Allí estaba hablando la Dios, Trinidad. ¿cierto? Claro, ¿cierto? Trinidad. Está diciendo nosotros. Por lo tanto, ¿y el 11:7 qué dice? Amén. Ahora ¿Ya? pues, presentamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda y él hable en su compañero. Ya, allí el verbo confundir está en sentido plural. Confundamos. Dios estaba diciendo así, ¿cierto? Confundamos. Por lo tanto, no estaba diciendo yo voy a confundir. Dice confundamos, está en la tercera persona del plural, ¿cierto? Confundamos. Igual que hagamos. Nosotros, está hablando en tercera persona. Y en Isaías 6:8, Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ya, ¿quién irá por nosotros? Dice Dios, ¿cierto? Usa en todos estos términos, ¿cierto? Nos damos cuenta de que Dios está utilizando este pronombre plural para nosotros. Y ese nosotros, en sentido hebreo, es el Dios Elohim. Y esto significa que se refiere a más de dos. Cuando Dios habla, ¿no? Nosotros hagamos, se está refiriendo a más de dos. Por lo tanto, entonces, esto es un argumento explícito para la Trinidad porque denota el aspecto de la pluralidad en Dios. Por eso la palabra hebrea en el Antiguo Testamento, cuando habla de nosotros, se está refiriendo al Elohim, ¿no? Elohim. Y entonces aquí está explícitamente, ¿no? Un poquito definido el sentido de la Trinidad. ¿Ya? ¿Se entendió? Hermanos Sí. queridos, ¿sí? Sí, Ya. pastora. Perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, el primer
afirmación que hace la teología de la Trinidad, no los olvidemos, que hay un solo Dios. Igual que el Shema que repetían los israelitas desde niños, ¿no? Lo recitaban. Jehová, nuestro Dios, uno es. ¿Ya? La segunda afirmación de la Trinidad, que dice la palabra, habla de estas tres personas, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Padre, el Pastora. Hijo, ¿sí? Que silencien los micrófonos porque se siente otra bulla, no se puede escuchar clarito lo que usted habla. Ya, le voy a pedir entonces a mis hermanitos que por favor tengan a bien apagar. Gracias, pastora. Amén. Ya. Entonces la segunda afirmación teológica de la Trinidad está en el sentido que cada una de estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios, es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso, generalmente, si leemos las cartas del apóstol Pablo, y generalmente nos encontramos con el saludo o la doxología que hace Pablo, siempre es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está refiriéndose explícitamente allí a la Trinidad, ¿no? Judas 1:1 dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por lo tanto, el Padre, ¿cierto?, a la cual se refiere la palabra, es Dios. A ver, vamos a pasar a la segunda. Ya, ahora en relación al Hijo. El Hijo es Dios, ¿no? Y Romanos 1:5 lo rectifica allí, Pablo lo hace ver y dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a Cristo mismo, al Hijo de Dios, que es Dios sobre todas las cosas. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Recordemos el hecho de Pedro, ¿no? Ananías, cuando, lo voy a leer textual para no enredar. Hechos 5:3-4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y es aquí donde el Espíritu, ¿no?, como Dios intervino, ¿verdad? Intervino aquí, ¿verdad?, en este hecho en la cual vendieron una heredad y sigue adelante toda esta historia de allí de Hechos 5:3-4. Vamos a pasar a la otra. Ya. Entonces, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son personas claramente diferenciadas, ¿ya? Muy diferenciadas. Y estos miembros de la Trinidad se distinguen uno del otro en varios pasajes. En el Antiguo Testamento está en Génesis, en Oseas 1:4, en la cual se habla de Señor. Proverbios también nos habla en ese sentido y en esa línea de la Trinidad, ¿no? Por lo tanto, en ningún momento se dice que el Padre sea el Hijo o que el Hijo sea el Espíritu Santo o el Padre. Claramente lo vemos evidenciado en el bautismo de Jesús. Aquí lo que se quiere decir es que, como dice arriba,
estas tres personas que conforman un solo Dios, cada una de ellas cumple un rol determinado, ¿verdad?, en la Biblia, ¿no? Y lo vemos aquí en el bautismo de Jesús, en la cual dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí vemos claramente actuando, ¿verdad?, las tres personas de la Trinidad. Por una parte, Dios, ¿no?, hablándole a su Hijo amado, ¿no?, y la paloma que se posesiona sobre Jesús. Entonces vemos a Jesús siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo, ¿verdad?, y el Padre emitiendo su voz desde el cielo en reconocimiento de su Hijo. Por lo tanto, la Biblia siempre en la Trinidad nos va a hablar en forma muy claramente. Cada uno cumple una función muy diferenciada, ¿no? Y aquí también podríamos decir de que Dios, el Padre, es cabeza, ¿verdad? El Hijo es la esencia misma del Padre, y el Espíritu Santo es aquel que mora al interior de cada persona, en la cual muchos textos también lo atribuyen como el templo de Dios, como habla Santiago 2:19. Por lo tanto, aquí la expresión y pensamiento del Padre, ¿no? El Padre el que sana, salva, busca, y que Dios a través de su Hijo Jesucristo actúa con ese mismo poder, ¿no?, para ser recibido y dar vida en la resurrección, ¿ya? Por lo tanto, cada uno, vuelvo a repetir, cumple un rol, una función muy específica. La enseñanza de Jesús en su totalidad habla del Padre que lo ha enviado, de sí mismo como el que revela al Padre, y del Espíritu como aquel por el cual Él y el Padre obran, ¿no? Y aquí están las interrelaciones entre los tres, ¿no? Cada uno depende del otro. Recordemos que Jesucristo nada hace sin antes no darle gracias a Dios, ¿no?, ante todas las cosas. Él primeramente como hijo se dirige a su Padre, que es cabeza, ¿no? Es el Señor de señores, ¿no?, el hacedor de todas las cosas. Por lo tanto, las interrelaciones entre Padre, Hijo y Espíritu, ¿no?, se hacen resaltar en todas partes cuando nosotros apuntamos muy bien para entender el sentido de la Trinidad. Podríamos decir que de alguna manera hay una subordinación dentro de la Trinidad, ¿no? La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre, ¿no? Entonces esta es una relación interna, ¿no? Pero que esta relación no niega, ¿no?, la deidad, es decir, no niega toda la magnificencia de ninguna persona de la Trinidad. Y esta es simplemente un área disculpen, hermano, un área en que nuestras mentes finitas no pueden entender con respecto al Dios infinito, ¿no? Y aquí podemos ver claramente, si vemos estas relaciones, podemos ver Lucas 22:42, en la cual allí hay una clara ilustración al Hijo. Si alguien lo busca, Juan 5:36 también nos muestra lo mismo. Si alguien busca en su Biblia, Lucas 22:42 y Juan 5:36.
Lucas 22:42. ¿Sí? Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya, allí vemos una clara relación, ¿cierto? En el fondo Jesucristo está pidiendo de alguna manera una autorización a su Padre, ¿ya? Juan 5:36. Dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ya, ¿verdad? Allí hay una interrelación, hay una subordinación, podríamos decir, ocupar este término, frente a la grandeza de Dios, pero también en el sentido de cómo Jesús también como hijo se expresa, ¿no? Él nunca habla por sí mismo, ¿no? Siempre habla en relación también a su Padre. De la misma manera, ¿no? Como dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, ¿no? Yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, ¿no? Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Y también acá en Mateo, ¿no? La gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esta gran comisión dada, ¿no? Dada por el Señor, es significativo que el nombre sea uno, pero que dentro de los límites de ese único nombre haya tres personas claramente, ¿no? Diferenciadas, identificadas, ilustrada también en que cada una de ellas, ¿no? Hará lo correspondiente a la obra, ¿no? Del Señor. Podríamos también señalar que cuando se habla de Dios en la Trinidad, como sentido de Padre, es un recurso o causa esencial, porque Él es el creador de todo el universo, como dice 1 Corintios 8:6, ¿no? Segunda cosa, el Padre es el recurso, ¿cierto?, porque de Él emana la revelación divina, como también lo señala Apocalipsis 1:1, ¿no? Y en relación al Padre también, en el sentido de las obras humanas de Jesús, ¿no? Porque tal como leyó aquí Janina, ¿cierto? Es decir, las obras que le mandató el Padre lo hizo Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, el Padre pone en marcha todas las cosas como creador, como hacedor, como Señor y soberano del universo. Y el Hijo podríamos decir también que es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. Primero, la creación y mantenimiento del universo, ¿no? Segunda cosa, también la revelación divina, ¿no? Porque Jesucristo nos ha revelado lo que el Padre le muestra y le diga que haga. La salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Dios nos ha dado esa salvación por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace a las veces de su agente. Y el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre también hace las siguientes cosas de acuerdo a todas las anteriores: la creación, mantenimiento del universo, la revelación divina, la salvación, las obras de Jesús, ¿no? Y de este modo el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Aquí tengo varios textos que salen y que a lo mejor podría después enviarla, ¿ya? Pero ahí también es para darse el sentido del estudio, de que ahí ratifica plenamente, ¿no?,
cada una, las diferenciaciones y la subordinación el uno del otro. ¿Ya? Sigamos. La gracia del Señor Jesucristo, dice Pablo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ¿no? Aquí está mencionado claramente la Trinidad. En esta bendición emitida por el apóstol Pablo se interpreta el significado más profundo de la Trinidad en la experiencia cristiana. La gracia salvadora del Hijo que da acceso al amor del Padre y a la comunión del Espíritu Santo. Génesis 1:26, un texto muy conocido, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La Biblia evidencia desde el Génesis hasta los escritos del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, que somos seres creados a imagen de un trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el cual nos podemos nosotros relacionar. Bien, podemos entonces resumir toda esta enseñanza en el siguiente versículo de la Biblia, ¿no? De Primera de Juan 1:7, porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice la palabra, son uno. Son uno. Y aquí entonces hay un cuestionario en el cual ustedes también allí pueden ejercitar para que quede un poquito más fundamentado el sentido de la Trinidad. Vuelvo a repetir que esto no es algo fácil de explicar, no hay una ilustración única para el sentido de la Trinidad, ¿no? Es un concepto muy amplio, hay toda una teología de estudio de la doctrina de la Trinidad, por lo tanto no es que nosotros queramos explicar la Trinidad en como a veces explicamos la salvación, ¿no? Con figuritas, no, la Trinidad también tiene que ser revelada en cada uno de nosotros en la medida también que la vamos escudriñando y estudiando, ¿ya? Preguntas, algo que a lo mejor no haya quedado muy claro o que ustedes quieran compartir desde su experiencia. Ustedes también tienen bastante experiencia de fe, por lo tanto yo creo que la han repasado, la han visto, la han estudiado también muchísimas veces, ¿no? Aquí estamos haciendo como unos apuntes, un repaso, fundamentando un poquitito más. Hasta ahora yo creo que al hacer como un pincelazo de todos estos versículos, nosotros tenemos un concepto bien claro de lo que es la Trinidad. Y a veces nos toca con algunas otras religiones o sectas, como se quiera decir, demostrarle, porque ellos no nos muestran eso. Y uno de los más claros para mí es 1 Juan 5:7. ¿Ya? Porque dice muy clarito, y los tres son uno solo. Uno solo, ¿cierto? Cuando uno y cuando uno les muestra ese versículo, dicen, ya, no me confunda, porque yo lo he hecho. Claro, hay varias sectas que no, porque para mí son sectas, no está ahí la doctrina completa, absoluta de la Trinidad, por lo tanto, si dejamos uno fuera, entonces ya no hay concepto amplio de Dios, ¿no? Porque Dios uno solo, pero manifestado en tres personas distintas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos son elementos importantísimos para nuestra fe cristiana,
¿no? Los tres son elementos importantes en nuestra edificación, ¿no? La palabra es revelada por el Espíritu, por lo tanto, si no hay Espíritu, ¿no? ¿Cómo nos va a llenar esa palabra? Es decir, la palabra quedaría muerta, ¿no? Entonces, cada una de esas son muy importantes para todos nosotros, ¿no? Pero vuelvo a insistir, la Trinidad es muy amplia, ¿no? Nuestras mentes a veces son muy finitas porque somos humanos, ¿no? Pero es algo, ¿no? Como dice Romanos 11, 33, 34, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Ah? ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿Ah? Nadie, ¿no? Entonces este Dios tan grande, tan formidable, tan majestuoso, tan grande, ¿no? Que a veces nuestra mente es muy finita y no alcanza a comprender muchas otras cosas. Bien, mis queridos hermanos, consulta, diálogo, ¿qué podrían ustedes también aportar y contribuir a esto? Pastora, yo creo que una de las, digamos, como elementos más fáciles para demostrarle, porque yo una vez escuché a la pastora Lorna decirle a una persona que ahora está yendo a nuestra iglesia, que se había alejado de la iglesia, pero decía que yo no entendía, y le dijo, mira, le dijo el ejemplo del huevo. El huevo es uno solo, pero tiene 3 elementos. Entonces le dijo eso y quedó, claro que ella le explicó hartas cosas, y quedó clara. Y esa persona ahora está en la iglesia, y está bien firme en la iglesia. Hace muy poco que le explicó eso, porque se había retirado, hacía mucho tiempo que no estaba yendo. Y decía, pero es que yo no entiendo cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu, tiene que hacer cosas aparte y todo, y le discutía, y la pastora le dijo, pero mira el huevo, es uno solo, si no está la cáscara, no hay huevo. No está la yema, y así le fue explicando y todo. Y realmente una buena ilustración de usted. Claro, en la profundidad sí. Básico, pero sí. Pastora. ¿Sí? Yo también quería más o menos comparar cuando se habló de nosotros que fuimos creados con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y Dios es uno solo, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se habla, para mí el cuerpo es Jesús, que estuvo en cuerpo acá. El alma es el Dios mismo en nosotros, y el Espíritu el que nos acompaña. Me da la impresión que yo así lo veo desde mi punto de vista. No sé si estoy equivocada. Por eso digo, es tan amplio este sentido de que cada uno, el Señor lo revela a nosotros, la Trinidad, ¿cierto? Claro, digamos, si es tangible en el sentido del Hijo como cuerpo, ¿no? Claro, porque Jesucristo, ¿cierto? Se encarnó, ¿no? Dios está allí presente a través de su Hijo, ¿no? Por lo tanto, es el cuerpo mismo allí, de Dios mismo, ¿no? Claro, y lo que está dentro de nosotros, ¿cierto? Es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, ¿no? El espíritu, ¿no? Sí, yo el espíritu nosotros no lo podemos explicar en términos tan sencillos, hay que sentirlo, de esa manera nosotros podemos sentir el espíritu, ¿no? Es como nosotros tampoco explicamos el viento. ¿Usted podría explicar el viento? No puede explicar el viento. ¿Cómo sentimos el viento? Cuando lo sentimos en nuestras narices. Ahí sentimos que es el viento, ¿cierto? La misma cosa con el espíritu. El espíritu es algo que está dentro de nosotros, que nos mueve, ¿cierto? Que nos impulsa,
¿no? El que permite hacer las cosas que emana Dios, ¿no? Por el Espíritu también fueron creadas las cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto son términos que podemos también dar como referencia de lo que entendemos acerca de la Trinidad, ¿no? Además que, pastora, cuando se habla que Dios creó al hombre, Él sopló, ¿cierto? Y parte de Él está en nosotros, po. Y yo veo esa parte como el Dios mismo. Exacto, como que Dios Sí, como entrega, el alma. ¿cierto? El alma me da la impresión que ese es el alma. ¿No? Ese aliento que entró a nosotros, ¿cierto? Que expulsó Dios y entró en que nosotros. la vida misma. Es que la vida misma. ¿no? El hálito, como dicen muchos por allí, Sí. ¿cierto? Lo que está por dentro de nosotros, ¿no? Lo que nos da vida, ¿no? La sangre es algo vital en el ser humano. Si no circula sangre, nuestro organismo no puede funcionar, ¿no? A lo mejor puede dejar de haber otras cosas, pero no de circular la sangre, ¿no? No de circular la sangre, ¿no? En este mismo sentido también el espíritu, ¿no? Bien, hermana Anita, bien. Todas estas cosas las vamos aprendiendo con nuestros propios descubrimientos a través de la palabra, ¿no? Por eso la palabra de Dios es muy, tiene mucho sentido, mucho significado, muchas interpretaciones. No hay una sola interpretación, no, hay muchas, ¿no? Y porque a todos también el Señor nos revela cosas, ¿no? En lo íntimo. ¿Mm? ¿Alguien más? Ahora una consulta. Yo siempre encuentro que... Lalito está hablando. Sí. Lalito. Siempre cuando terminamos una oración, la hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otras veces la hacemos en el nombre de Jesús. Y otro en el nombre del Espíritu Santo. No sé si estarán todas bien, porque si la Trinidad, no sé. Bueno, siempre la terminamos, a ver, cuando hacemos una oración de intercesión, ¿quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo ante Dios, ¿cierto? Por eso la terminamos en el nombre de Él. Pero generalmente las oraciones, claro, deberían terminar en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Tomando como esencia las tres personas importantes que dan sentido a lo que nosotros hemos dicho, pedido, ¿no? Pero de alguna u otra manera, ya tomando al Padre, tomando al Hijo, tomando al Espíritu Santo, ¿no? El Señor es uno, dice la palabra, ¿no? Por lo tanto, cada uno de ellos es Dios. Y si es Dios, estamos interpretando los tres, ¿no? Pero no hay una sola mecánica, digamos así, ¿no? No hay una sola mecánica. Sí en la oración de intercesión, porque es Jesucristo el que intercede por nosotros, ¿no? Pero lo habitual sería, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Mm? Hermana Pasita. Sí, siempre ha sido un poco complejo esto de explicar y personalmente también de entender lo que era la Trinidad. Y alguna vez también me lo preguntaron y yo lo expliqué con... A mí se me hizo fácil, no sé si servirá, pero yo lo expliqué, por ejemplo, con los equipos de fútbol, la Católica, la Chile, el Colo primero, perdón, me tendría que haber empezado por ahí. Es verdad. Por ejemplo, cuando sale el Colo a jugar afuera, en el fondo está representando al país también. Entonces, cuando todos esos equipos, de todos esos equipos, sacan jugadores, y eso representa a un solo equipo que es la selección chilena. Entonces yo, una vez que se lo expliqué a una compañera, traté de explicárselo así, le decía, en el fondo, somos todos uno solo, cuando juega Chile es uno solo, pero somos de varios equipos, y a lo mejor que esa era también la Trinidad, y que cada uno tenía su función,
pero dentro de todo ellos, los tres como que comprenden un solo equipo, y que son uno solo. Uno solo, uno solo. Uno solo, pero entendiendo también que Jesús, Hijo, se hizo carne para venir bueno, principalmente a librarnos de la muerte, pero también para que nosotros entendiéramos que Él como ser humano también pudo hacer tantas cosas, las cuales de repente nosotros decimos, no, que yo soy ser humano, pero Jesús también fue ser humano, fue capaz de vencer muchas cosas. Sí. Y el Espíritu Santo, que fue quien quedó en la tierra, quien nos vino a consolar. Y ellos tres son uno solo, y cumplen una sola misión, una sola función. La duda que yo tengo, pastora, que me quedó, es cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. A lo mejor es tema para otro día, no sé. Un poco largo a lo mejor. Ustedes cuando estudian los dones, ¿o no? Ahí estuvieron hablando acerca de del alma, o la salvación, ahí, algo por ahí. Sí. Bueno, el alma podríamos decir que es el que guarda las emociones y los sentimientos y los pensamientos. Ese es el alma, ¿cierto? El espíritu es, como justamente decía nuestra hermana Anita, ¿no? Ese soplo, ese aliento que llega a nosotros, ¿no? Ese es el espíritu. Y el cuerpo es el que perece, ¿no? Por eso cuando el Señor habla de esto, del cuerpo, la muerte, ¿no? El cuerpo perece, pero el espíritu el que permanece, ¿no? Todo lo otro se va, pero lo que queda es el espíritu y el alma de la persona, nada más que eso, ¿no? Así que eso, no sé, hermana Paz, en ese aspecto, la diferenciación. Pastora, ¿Mm? Pastora, también yo me puedo percatar en esto que estamos viendo, que en toda la existencia del ser humano, solamente los que pueden ir al Padre, primero era a través de Jesús, ¿verdad? Sí. Jesús después se fue de esta tierra, sabemos que Él está vivo, pero vino el Consolador, y no hay nadie más. Entonces también la palabra es bien clara al describir que no hay hombre en la tierra que no los lleve al Padre, sino a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo que nos lleva a la presencia de Dios para que Jesucristo interceda por nosotros. Porque Jehová no ha bajado a capo, pero mandó a su hijo, y después que su hijo vino, se fue y mandó a su espíritu. Claro, pero también la palabra dice que se va a ir el espíritu de la tierra, ¿cierto? Claro, sí, eso es ya en los últimos tiempos, ¿no? Claro. En los últimos tiempos. Claro, el consolador queda como aquel que nos defiende, ¿no? Por eso en un término por ahí aparece como el término de abogado, ¿no? El consolador viene como abogado, es aquel que nos defiende, aquel que está con nosotros también para ayudarnos, para librarnos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y consolador porque, claro, que frente a las circunstancias es el que nos alienta y nos hace confrontar con mucha esperanza lo que nos pasa, ¿no? Claro, frente a la ausencia de Jesucristo, ¿no? Cuando asciende a los cielos, ¿no? Es el Espíritu el que queda cumpliendo una función determinada en todos nosotros, en todos los creyentes, ¿no? Por eso estos elementos son tan importantes. Yo no lo llamo elementos, perdón Señor si te digo elementos, pero un Dios en tres personas, y estas personas, ¿no? Son una en Dios, ¿no? Es decir, Dios se manifiesta, ¿no? En Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Esos conceptos muy, muy
muy arraigado en que aparece casi en todo el orden de la palabra, pues desde el Génesis hasta lo último, hasta Apocalipsis, ¿no? Por eso el término del inicio, hagamos, ¿no? Confundamos, allí ya estaban presentes la Trinidad, ¿no? Pero en un sentido ya nos estaba indicando que no estaba actuando solamente Dios allí, sino que la estaba actuando también con otras dos personas. ¿Mm? Dije, eso también queda claro, porque la palabra nos explica tan bien, porque como decimos, hay sectas que no creen, por ejemplo, en el Espíritu Santo, entonces, Sí. ¿cómo llegan al Padre? Sí, sí. Y aquí la palabra es bien clara, po. Pero recordemos que también aquella secta no es la Biblia revelada, la que nosotros tenemos los protestantes o los evangélicos. Recordemos que muchas Biblias son hechas escritura a mano. Entonces allí está la diferencia, ¿no? Por eso se llaman sectas, ¿no? Por eso son, o movimientos que yo le llamo, ¿no? Que son movimientos que progresan y que nosotros vamos a seguir viendo muchos movimientos, ¿no? Sobre todo en este tiempo que hay tanto, digamos, tanta indiferencia a la fe, ¿no? La indiferencia a la fe. Es decir, todo el mundo ya se declara agnóstico, ¿no? Por no decir ateo, ¿no? Ahora el agnóstico resulta una palabrita un poquitito más ciútica, ¿no? Por no decir ateo, ¿no? Pero frente a todo eso, claro, están saliendo posturas muy diversas, entonces nos enreda muchísimo la cosa. ¿Mm? ¿Alguien más quiere acotar? Mitzi, que estás tan calladita, silenciosa. Solo estoy escuchando, pastora. ¿Sí? Solo está escuchando. Bien. El material va a ser enviado por ustedes. Yo agregué otros elementos que no están aquí en el material, ¿cierto? Pero están dichos a viva voz. Así es que léanlo, revísenlo, escudriñen la palabra, ¿no? Para que yo siento que a veces cuando nosotros la escudriñamos, algo nos revela el Señor, algo más nos dice, ¿no? Así que eso es bien interesante también de que cada uno reciba lo propio, ¿no? Lo que necesita, como dice la palabra. Así que les insto a que puedan nuevamente repasar el material y escuchar nuevamente las clases para que vayan un poquito más ahondando en la materia. ¿Mm? Así es que, bien, pues mis queridos hermanos, si no hay más consulta, no hay más diálogo, pareciera que hasta aquí quedamos la clase hoy día. ¿Les parece? ¿Sí? Amén. Amén. Ya. Amén. Bien. Amén. Entonces, estuvieron presentes nuestra hermana Anita, la familia Vega completa, está Marisol, Clarisa, y de la iglesia doméstica, Mauricio, nuestra hermana Mireya Jorge, Mitzi y nuestra hermana Paz. Bien, yo soy más la antigua, ¿ah? Yo soy más... Pase lista nomás, pastora. Está ahí. Pase lista mejor. Estoy pasando lista, por eso aquí estoy, Ya. estoy viendo mi lista aquí en el computador. Está Marisol, está Clarisa. Disculpen si los tuteo cuando... No se preocupe, pastora. Dele nomás, con confianza. La hermana Elena está por ahí. Al lado de mi esposo siempre estoy. Muy Amén. bien. La felicito. Siempre. Qué romántica, qué romántica. A ver, queremos ver. Mírame la cara, estoy medio chascona, pero mire, aquí estoy. Estoy escuchando y mira lo que estoy haciendo. A ver.
A ver, no- Ya, Muestro la mano. a ver, que no veo yo. y Está cocinando. Mostró la mano la nena. Esperando papas. Apio. Ya. Ah, Ay, ahí está. Bien. Dios le bendiga, hermana Clarisa. Me gusta mucho Amén. que esté presente usted. Que Dios la Amén. bendiga y la siga bendiciendo en estos encuentros. hola, Clarín. Hola. Bien. Clarín. Hola. Hola, hola. Concluimos aquí nuestra clase entonces. Insisto, lean, lean. Es lo único que puede ayudar a veces a clarificar nuestras dudas. ¿Ya? Bien, vamos a concluir entonces nuestro encuentro. Voy a dejar de... Bien, vamos a concluir entonces